Yo creo firmemente que un día estaré en el cielo. Bienvenidos, les saludamos desde Amini Asdimor Oasis, Lima, Perú. Vamos a estudiar la lección. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizar este canal, por suscribirse, por darle like y por también mirarlo, por compartirlo. El Señor esté contigo. Estamos haciendo la obra, estamos estudiando su palabra. Como dice ella, ocupaos en vuestra salvación. Y eso es lo que nos compete, eso es lo que nos involucra a cada uno de nosotros que queremos seguir las pisadas del Maestro. Que Dios les bendiga a cada uno, aquellos que tomaron ese tiempito para escribirnos sus saludos. Estamos orando. Y a propósito de este 22 de agosto, este sábado, estaremos haciendo nuestro ayuno convocado a toda la hermandad. Aquellos misioneros, laicos, voluntarios están invitados, y toda la iglesia, aquellos que quieran unirse, también serán bienvenidos a este trabajo. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a estudiar la lección número 8, sábado 22 de agosto. María, Miriam y el canto de los redimidos. Qué hermoso. Que Dios te bendiga. Que el Espíritu Santo haga su obra contundente en tu vida. Puedas extraer el mensaje significativo que el Señor tiene para ti, especialmente para ti, que eres su especial tesoro. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por habernos escogido, gracias por habernos tomado. Tu paz, Señor, con nosotros. Ayúdanos a seguir proclamándote, aún en estos días, Señor, que la palabra de Dios, que, Señor, el anuncio de que vienes pronto siga extendiéndose en esta tierra. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por dejarnos ingresar a vuestros hogares. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Es una hermosa lección la que tenemos por compartir esta semana. El título dice: María, Miriam y el canto de los redimidos. María o Miriam significa fuerte, robusta y rebelde. Es una gran lección que vamos a estudiar en este día. Es la lección número 8 de la presente temporada. Tiene 3 puntos importantísimos que vamos a desarrollar. La primera es María o Miriam. ¿Quién fue esta valiente y decidida mujer? Eso es lo que vamos a estudiar aquí. El segundo punto dice poeta y cantora. ¿Qué virtudes tuvo Miriam, la hermana de Moisés? Y el tercer punto dice el peligro de la murmuración. ¿Qué le sucedió a Miriam por murmurar de Moisés? ¿Y qué es lo que nos puede pasar a nosotros también por encontrarnos inmersos en la murmuración? Vamos al desarrollo de la lección. Pregunta número 1. ¿Quién era María o Miriam? ¿Y qué don del Espíritu recibió? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 26, versículo 59? La esposa de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la que nació a Leví en Egipto. Ella de Amram tuvo a Aarón, a Moisés y a su hermana María. En Éxodo 15:20 dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. A ver, veamos el siguiente cuadro. Jacob y Lea tuvieron en total 7 hijos, ¿verdad? 6 varones y una mujer. Uno de los hijos de Jacob se llamó Leví. Leví tuvo 4 hijos, 3 varones y una mujer. Sus hijos varones fueron Gersón, Coat, Merari, y la hija mujer se llamó Jocabed. Amram fue hijo de Coat y Jocabed fue su tía de Amram. Entonces Jocabed se casa con Amram, son esposos, y este matrimonio tiene 3 hijos. Miriam la mayor, Aarón el segundo y Moisés el tercero. Así dice la palabra de Dios. Entonces ahí hemos visto de que Miriam es hija de Amram y de Jocabed. Son la descendencia de Leví, ¿no es cierto? Hijo de Jacob. Ahora, para sustentar a la interrogante número 2.
¿Cuáles son los dones que tuvo Miriam? Éxodo 15:20 nos dice de que María tuvo el don de profecía. María fue una profeta. María o Miriam tuvo el don de canto. Fue poeta, fue cantora. Ella sobresalía con los himnos. Ella componía los himnos y alababa al Señor. Miriam, mis hermanos, fue líder entre las mujeres hebreas. Ella fue la que inició las danzas y los cantos para agradecer a Dios por el milagro que hizo el Señor para que ellos pudieran cruzar el Mar Rojo y poderlos librar definitivamente del faraón. Miriam era una mujer inspiradora, motivadora. Tenía mucha fe en Jehová. Eso era Miriam. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Quién era María o Miriam? Era hermana de Moisés. ¿Qué don del Espíritu recibió? El don de profecía, el don de canto. Un hermoso don que el Señor le había dado a Miriam. Bien, pregunta número 2. ¿Quiénes tenían el nombre de María en el Nuevo Testamento? Como María, ¿qué somos llamados a hacer en los últimos días? Aquí una gran interrogante, mis hermanos. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, ¿qué nos dice? A una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Mateo 1:16 nos dice: y Jacob engendró a José, esposo de María, de quien nació Jesús llamado el Cristo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 56 y 61 nos dice lo siguiente: entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas ante el sepulcro. Apocalipsis capítulo 10 versículo 11 nos dice: y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. La interrogante nos dice quiénes tuvieron el nombre de María en el Nuevo Testamento. En verdad hubieron varias, pero de acuerdo al versículo que nos propone la lección, vamos a responder. La primera dice fue María, la madre de Jesús, de la ciudad de Nazaret, en Galilea. Fue prima de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Fue esposa de José el carpintero. Además de Jesús, María, la madre del Señor, tuvo otros hijos con José: Santiago, José, Simón y Judas. Por otro lado tenemos a María Magdalena. Fue originaria de Magdala, un lugar que pertenecía precisamente al pueblo de Israel. Fue sanada de 7 espíritus de demonio, nos dice la palabra de Dios. Ella siguió y sirvió a Jesús durante su ministerio y estuvo presente en la muerte de Jesús. Fue testigo del milagro de la resurrección del Señor. También tenemos a María, la esposa de Cleofás, o la esposa de Alfeo. Ella también se llamaba Salomé. María fue testigo presencial de la crucifixión y la muerte de Jesús. Ella estuvo presente cuando echaron suertes sobre los vestidos del Señor. Recordarás tú la escena, ¿verdad? Y así como estas María, también hubieron más. Te voy a mostrar una más. María, la hermana de Marta y de Lázaro. Esta mujer fue hermana de Lázaro, al que fue resucitado por Cristo Jesús. Fue una mujer pecadora a quien Jesús perdonó, pero ella ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y aquí hay una gran lección interesante. Es María, la hermana de Marta, que cuando unge al Señor con su perfume, llama abiertamente la atención sobre la muerte de Jesús. Con ese acontecimiento, ella estaba haciendo público la muerte del Señor Jesús. María, la hermana de Marta, era natural de Betania. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Profetizar significa anunciar y también significa predecir. Entonces, mira lo que dice el texto propuesto en el libro, en la lección. El mensaje del tercer ángel, la gran verdad probatoria para este tiempo, ha de enseñarse en nuestras instituciones. Nos está hablando aquí del mensaje del tercer ángel. Nos está hablando de un mensaje. Entonces, si el Apocalipsis nos dice que tenemos que profetizar otra vez, y el texto nos menciona que tenemos el mensaje del tercer ángel,
Entonces el mandato de Dios es anunciar lo que dice el tercer ángel, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué más nos dice el texto? Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe. Deben estudiar detenidamente y las profecías de Daniel y del Apocalipsis, y en relación con ellas la palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente que nos estaremos preguntando nosotros eso. ¿Cuál es el Cordero? ¿Qué mensaje? Veamos este cuadro. Vayamos al primer punto que nos solicita el texto de la lección. El mensaje del tercer ángel. ¿Dónde lo encontramos ese mensaje? Está en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 13. Vamos a leerlo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Encontramos varios mandatos aquí, hermanos. Observa con mucha atención el cuadro. ¿Cuáles son esos mandatos? El tercer ángel dice: no obedezcas el decreto que obliga a guardar el día domingo. En otras palabras te dice: no guardes la ley dominical, desobedece esa ley. ¿Qué más nos manda? No aceptar el domingo como día de reposo. No lo aceptes. Tú sigues guardando el sábado. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de si tú obedeces esta ley dominical y si guardas el día domingo? ¿Qué dice el Señor? Perderás tu salvación y serás castigado junto con Satanás y sus ángeles. Eso es lo que nos dice el tercer ángel. Ahora mira lo que se desprende del versículo 12. El Señor nos dice: ten paciencia, obedece únicamente al Señor Jesús. Y también te dice: deja que tu fe actúe genuinamente. Y algo muy interesante que nos dice el Señor en el versículo 13: siéntete feliz, dice, de aquí en adelante. ¿Qué nos está diciendo allí? No temas morir por la causa de Cristo. Léelo con mucha atención el versículo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Serás un mártir si mueres por la causa de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Ahora, ¿qué más nos dice el texto? Que los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe? El Cordero de Dios. Ese es el fundamento de la fe. Cristo Jesús es la fe. La resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de la fe. Qué hermoso, ¿no? San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el fundamento de la fe. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La resurrección del Señor Jesús. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Quiénes tenían el nombre de María en el Nuevo Testamento? En realidad varias, ¿verdad? María la madre de Jesús, María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, María la madre de los hijos de Zebedeo, María la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Y la subpregunta 2 dice: como María, ¿qué somos llamados a hacer en los últimos días? ¿Sabes qué cosas somos llamados a hacer? Anunciar ante el mundo el mensaje del tercer ángel. Los peligros de los últimos tiempos, las profecías que están por llegar. Eso tenemos que anunciar al mundo. Que se arrepientan, porque pronto viene la ira del Señor. Eso tenemos que anunciar al mundo, hermano. Cristo viene pronto y tienes que estar preparado. Pregunta número 3. De niña, ¿qué virtudes se notaban en la primer nacida de Jocabed?
cómo deberíamos imitar a Miriam en nuestros días. Vamos a desarrollarlo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 3, 4, 7 y 8? Y la hermana del niño se paró a lo lejos para ver qué sucedería. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza hebrea para que te lo críe? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces la doncella llamó a la madre del niño. Y Mateo capítulo 10, versículo 18 dice: aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para que deis testimonio a ellos y a los gentiles. A ver, estamos frente a una virtuosa mujer que se llama Miriam. Miriam, la hija de Amram y Jocabed, hermana mayor de Aarón y también de Moisés. Sucede que cuando el faraón decreta la muerte de los niños, Jocabed, la esposa de Amram, la madre de Moisés, se ve en un tremendo problema. No sabe qué hacer ante el edicto del faraón. Entonces la palabra de Dios dice que Jocabed coloca al niño en una canasta de juncos y lo pone en el río. Claro, esa canasta estaba cubierta con brea, ¿no es cierto?, para que no se hunda. Entonces dice la palabra de Dios que Miriam estuvo en el río mirando qué sucedía con esa canasta que llevaba precisamente a Moisés. Miriam se paró a lo lejos. Ella ya mostraba la valentía. Ella estaba pensando: ¿qué pasará, Dios mío, con mi hermano? Dios, ¿qué hago? Ayúdame. Ella tenía fe. Miriam era una mujer de carácter. Era valiente. Tenía mucha sabiduría, porque cualquier niña no lo hace. Estamos imaginando de una niña de 10 años aproximadamente. Entonces ella estaba atenta a lo que podría suceder con su hermano. Y cuando la hermana del faraón recoge a Moisés, ella toma la iniciativa. Le pregunta a la mujer del faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza hebrea para que te lo críe? Estaba demostrando su valentía, su amor hacia su hermano. Ella no esperaba la respuesta positiva de la hermana del faraón. Entonces la hermana del faraón le dijo: ve, búscamela, tráemela. ¿Y a quién crees que Miriam recomendó? Nada más y nada menos que a su madre. Imagínate esta escena. ¿Cómo le habría dicho Miriam a la princesa? Mira, princesa, yo conozco a una mujer hebrea que le puede dar todo el cariño y amor del mundo a tu hijo. Entonces la princesa le habría dicho: bueno, hija, ve, tráemela. Sin mucho que esperar ni pensar, Miriam va y lleva a su madre. Eso se llama sabiduría, hermanos. Miriam estaba sometiendo a prueba su fe. Imagínate esa sabiduría de Miriam. Ella estaba demostrando allí su carácter, su dominio propio. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 10, 18? Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para que deis testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice que Miriam reveló su fuerza de carácter cuando era niña, o a temprana edad nos dice. Ella tuvo dominio propio. Ahora fíjate aquí, psicológicamente hablando, ¿qué es el carácter? El carácter es el modo de ser, de reaccionar de cada persona ante el mundo exterior, por supuesto, y ante los demás también. Tiene que ver con el temperamento, con las acciones, con las reacciones para el comportamiento. Dicho en otras palabras, es la personalidad de cada uno. Y Miriam tuvo eso, tuvo personalidad. ¿Y qué será el dominio propio? El dominio propio es el control que ejerce cada uno sobre sí mismo. En la Biblia se conoce como templanza. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Así está escrito en el libro de los Gálatas 5:23. Entonces mira, Miriam tuvo carácter y tuvo dominio propio. Miriam desde temprana edad demostraba su fe en Dios, su valentía, su desafío al decreto emitido por el faraón. Miriam era una mujer de amor, de sabiduría, una mujer que estaba en constante oración. Bien, ¿cuál sería entonces la respuesta aquí? De niña, ¿qué virtudes se notaban en la primera nacida de Jocabed? Su fuerza de carácter, su dominio propio, su tacto, su valentía, la sabiduría, su personalidad. ¿Cómo deberíamos imitar a María en nuestros días? Contribuyendo a salvar vidas para Dios. Eso significa, mis hermanos, que nosotros no debemos poner obstáculos a la gente para que vengan a la iglesia de Dios. Lo más importante para el ser humano es primero cambiar el espíritu antes que el cuerpo. De nada te sirve que le exijas a una persona que va por primera vez a la iglesia
que se cambie de ropa, que no se vista de esta manera, que se vista de la otra, que tienes que ponerte corbata, tienes que ponerte terno. A veces nos preocupamos y le decimos, no comas tal cosa, come lo otro, deja de comer esto, deja de comer aquello. Cuando la gente todavía no está preparada espiritualmente, entonces te conviertes en un obstáculo. Y el Señor no lo permite eso. Porque en vez de ayudar a salvar almas, estás ayudando a condenar almas. Hay que tener mucho cuidado allí, hermanos. Pregunta número 4. ¿Qué decía el canto que compuso María junto al Mar Rojo? ¿Qué otro don del Espíritu poseía María que necesitamos imitar? Éxodo capítulo 15, versículo 21. Y María le respondía, cantad al Eterno, porque en extremo se ha engrandecido echando en el mar al caballo y al jinete. Efesios 5:19, ¿qué nos dice? Hablad entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con todo el corazón. Y Santiago 5:13 también nos dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Ore a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, dice el Señor. Qué hermoso, hermanos. Hermanos, Miriam, además de poeta, era compositora y cantora. Y ella nos enseña a agradecer en todo al Señor. Eso hizo Miriam. Ella agradeció por el milagro de cruzar el Mar Rojo por la libertad de su pueblo. Miriam fue espontánea en sus expresiones y acciones, en sus alabanzas a Dios. Espontáneo no significa que tú lo vas a pensar todavía para poderlo redactar y escribir, no. La espontaneidad tiene que ver con la respuesta inmediata a lo que te sale del corazón. Miriam supo proclamar las grandezas de Dios. Mira, la palabra de Dios dice que Moisés inició el canto y Miriam comenzó el coro y contagió a las demás mujeres y todas salieron alabando al Señor con panderetas en mano. Qué hermoso, hermanos. Es un gran ejemplo que Miriam nos está dando aquí. De ser espontáneos, de componer cánticos de alabanzas al Señor y agradecerle en todo. Por eso dice el libro de Éxodo capítulo 15, 21. Y María le respondía, cantad al Eterno porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al jinete. Fue un hermoso himno que nació del corazón de Miriam, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué decía el canto que compuso María junto al Mar Rojo? Cantad al Eterno porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué otro don del Espíritu poseía María que necesitamos imitar? El don de canto. Pero el don de canto con fervor, hermanos, es lo que necesitamos ahora. Nos hace mucha falta. Tenemos que aprender a agradecer al Señor en todo momento. Tenemos que imitar este ejemplo de Miriam. Pregunta número 5. El título dice, el peligro de la murmuración. ¿A qué triste pecado de María se refirió Moisés como advertencia para nosotros hoy? ¿Qué sufrió por su comportamiento impío? Aquí hay algo importante que nosotros debemos tomar atención. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? Capítulo 24, versículo 9. Acuérdate de lo que hizo el Eterno tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo María? Vamos a ver qué dice el libro de Números, capítulo 12, versículos 1, 2 y 10. Allí María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su esposa cusita, es decir, de piel morena, porque estaba casado con una mujer cusita de piel morena, y dijeron, ¿solo por Moisés habla el Eterno? ¿No habla también por nosotros? Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí que estaba leprosa. Aquí, mis hermanos, tenemos un acontecimiento que nos sirve a nosotros en estos momentos. Y debemos evitarlo a toda costa. Miriam se quedó leprosa, dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué se quedó leprosa? Porque Miriam murmuró de Moisés. La murmuración, mis queridos hermanos, es una actividad que consiste en hablar de alguien a sus espaldas, como se dice. ¿Qué es lo que hizo Miriam? Murmuró porque Moisés se había casado con una mujer de piel morena. Era una mujer cusita. Eso le incomodaba a Miriam, porque Séfora, la esposa de Moisés, era de piel morena y era de otra nación, era madianita.
Imagínate tú qué es lo que habrá dicho Miriam en otras palabras. Mi hermano está tan loco, ¿cómo se va a casar con esa persona morena? Yo te digo morena en los términos un poco elegante quizás, porque en otros idiomas lo toman de una manera diferente, ¿no es cierto? Si lo tomamos coloquialmente, ¿cómo pensamos que habría dicho Miriam? ¿Cómo mi hermano se ha podido casar con una mujer negra, que ni siquiera es del país? Y además de la murmuración, Miriam fue racista. Cuando tú te fijas en la condición física de una persona, eres un hombre o una mujer racista. Caes en el racismo. Mira cómo se habrá sentido Moisés luego que se enteró que sus mismos hermanos habían murmurado de él. Esa murmuración de Aarón y de Miriam no era una rebelión contra Moisés, sino contra Dios. El hecho de que Miriam haya tenido sus dones que el Señor le había dado, no le daba derecho a criticar al líder que era Moisés. A ver, veamos esta escena. La palabra de Dios dice que Moisés era un varón manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero su hermano Aarón y su hermana Miriam lo habían criticado porque se había casado con una mujer morena, una mujer cusita, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón y a María: vayan los tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó tan solo a Aarón y a María. Vengan Aarón y María, les dijo, ¿cierto? Entonces les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y entonces María se dio cuenta que estaba leprosa. Y la nube se apartó del tabernáculo, dice la palabra de Dios. Y María estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora mira cómo es el amor de Moisés hacia su hermana Miriam. Moisés clamó a Jehová: Señor, te ruego que la sanes ahora, decía Moisés. Entonces María fue echada del campamento por 7 días, dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo se quedó allí hasta que María se reincorporase al campamento. ¿Cuál es la advertencia para nosotros? Mira, hermano, en las iglesias hay mucha gente que murmura también. En la iglesia hay hermanos que fingen para encontrar apoyo y lograr lo que su corazón quiere, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es satánico. Hay hermanos que marginan a otros por su color de piel, por su raza, por su formación académica inclusive. Entonces la advertencia para nosotros es que no debemos murmurar contra nuestros hermanos que están al frente de la iglesia. Al contrario, debemos apoyarlos, debemos orar por ellos, no debemos hacerle daño. Ya lo dijo el Señor. Acuérdate de lo que le pasó a Miriam. Debemos vencer, hermano, esos males para estar a cuenta con el Señor Jesús. Recuerda que Dios castiga la deslealtad, la murmuración, el racismo, la marginación. Miriam fue castigada con la lepra, porque al murmurar contra Moisés estaba cuestionando a Dios y se estaba rebelando contra él. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿A qué triste pecado de María se refirió Moisés como advertencia para nosotros hoy? A la murmuración contra Moisés. ¿Qué sufrió por su comportamiento impío? Miriam, lepra, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta. Pregunta número 6. ¿Qué objeto existía en el lugar santísimo como emblema contra la murmuración y la rebelión? ¿Qué amonestación y consejo nos da Pablo al contemplar el ejemplo de María? ¿Qué nos dice el libro de Números capítulo 17 versículo 10? Y el Eterno dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón ante el testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes.
y hará cesar sus quejas contra mí para que no mueran. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga, nos dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo del 10 al 12. Hermanos, como lo dijimos en la pregunta anterior, Miriam se rebeló contra Moisés, y al rebelarse contra Moisés, se estaba rebelando contra Dios. Le estaba haciendo un cuestionamiento al Señor. Dios sabe a quién elige. Dios es soberano, Él puede elegir a quien Él cree conveniente elegir. Y nadie tiene por qué cuestionar su decisión. Hay mucha gente que critica, le gusta criticar. O hay hermanos que les gusta tratar de dividir a la iglesia. ¿Cuál es el motivo? Ellos quieren ser líderes. Si ven a un hermano que está liderando la iglesia, ellos tratan de quitarle ese puesto. Hablan mal de los hermanos, piensan que ellos tienen la verdad. En el pueblo hebreo también sucedió algo similar, antes de que Moisés llegara a libertar al pueblo de Israel. Y yo te invito a que lo leas, el ejemplo de Coré, que se encuentra en el libro de los Números, capítulo 16. Coré era una persona del pueblo de Israel envidiosa, orgullosa. También cuestionaba a Moisés con frecuencia, porque él pensaba que Dios no había elegido a Moisés y que él también tenía derecho porque era hijo de Dios. Coré fue destruido por el Señor por rebelarse contra Moisés y contra él. La tierra abrió su boca y se lo tragó, dice la palabra de Dios. También existe esta figura dentro de la iglesia. Hay hermanos que están en cargo dentro de la iglesia y que hacen todo lo posible por quedarse en ellos. Es decir, son ambiciosos, son egocéntricos, hermanos. Pongamos cuidado aquí. Dejemos la murmuración. Siempre venimos repitiendo, nosotros no somos nadie para juzgar. Solo el Señor juzga. Si usted, hermano, si tiene un cargo en la iglesia y culminó su gestión, dé paso a los otros hermanos que el Señor ya eligió. Y no murmure ni cuestione las decisiones del Señor Jesús. Por eso dice 1 Corintios 10, 10 y 12. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También dice la palabra de Dios que estos acontecimientos han sucedido para que nosotros lo tomemos como ejemplo, para que veamos. Son una advertencia para nosotros. Ahora mira, el libro de Números 17:10 dice, y el Eterno dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón ante el testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. La vara de Aarón representaba la firmeza con que el Señor castiga la maldad. Eso es lo que representa. Y ha quedado como testimonio para nosotros, para que nosotros analicemos cuáles son las consecuencias de la rebelión contra el Señor. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué objeto existía en el lugar santísimo como emblema contra la murmuración y la rebelión? La vara de Aarón. ¿Qué amonestación y consejo nos da Pablo al contemplar el ejemplo de María? Nos dice que nos evitemos de la murmuración. Evite el racismo, hermano, para que tengas de Dios bendición y no maldición, para que no perezcas. La pregunta número 7 lleva por título Alabando a Dios. Al ver el gran conflicto contra la bestia y su imagen, ¿cuál será el comportamiento de los fieles y elegidos? ¿A quién alabarán los salvados por los siglos sin fin? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo del 2 al 4? Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no reverenciará y glorificará tu nombre, oh Señor? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 y 7? Y oí como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: alabad a Dios, porque reinó el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Hermanos, hay algo tan precioso que está por suceder. La palabra del Señor dice que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Quiénes eran los que cantaban este cántico? Estos son los hijos de Dios, los que triunfaron sobre el mal, mis queridos hermanos. Y ese cántico de alabanza es un cántico de victoria y liberación, con el que se identificarán los redimidos que ganen la victoria al anticristo y a su sistema de tiranía, su sistema de maldad. Así como Miriam se alegraba, se gozaba por la liberación del pueblo de Israel y daba gracias al Señor, así también, mis queridos hermanos, los que triunfen sobre el mal, ellos cantarán con júbilo, con gozo, con alegría. Ellos son los victoriosos que cantan a Dios por los siglos de los siglos. Ellos están allí en el cielo, una multitud de guerreros y héroes, vestidos de blanco resplandeciente, un ejército que ha pagado el precio y dado todo para ser purificado y transformado en la imagen de Jesús, en la imagen de Cristo. Ellos brillan más que el sol, brillan con una pureza al igual que Cristo mismo. Es que son santos y pertenecen a Él, pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira, la palabra de Dios nos dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Estamos frente a una boda, frente a un matrimonio del Cordero. Pero ¿quién es la esposa de la cual habla aquí la palabra de Dios? Es la iglesia de Jesucristo. Es la esposa que está tan enamorada de Jesús, que está dispuesta a pagar el precio que sea para terminar con todo el pecado, todo lo que no sea como Cristo. Ella rechaza todos estos pensamientos y los lleva a la muerte. Así dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5. Entonces, mi querido hermano, nosotros debemos alabar constantemente al Señor, cantar con gozo, con alegría. Alegrémonos, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Al ver el gran conflicto contra la bestia y su imagen, ¿cuál será el comportamiento de los fieles y elegidos? Un comportamiento de alegría, de gozo, de alabanza a Dios. Cantaremos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Y a quién alabarán los salvados por los siglos sin fin? A Dios, mi querido hermano, al Cordero. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, ¿cómo resumimos la lección y qué podemos aprender de Miriam, o de María, o de las Marías que hemos estudiado? Tanto Miriam como las Marías del Nuevo Testamento sirvieron al Señor de manera exclusiva, se dedicaron a Él. ¿Cómo aplicas en tu vida ese servicio a Dios? Hazte estas preguntas. ¿Quieres estar cerca del Señor? Tienes que servir. ¿Quieres encontrar gozo en Cristo? Sirve al Señor. ¿Quieres ser feliz? Sirve a Jesús. Tenemos que grabarnos en nuestra mente que nuestro deber sea la de servicio y entrega al Señor Jesús, que sea la obediencia a nuestro Dios, sin quejas ni murmuraciones, sin pensar en el yo personal. No te fastidies con el hecho de preguntarte: yo hago mucho y otras no hacen nada. No veas el error en otras personas. Tú sirve al Señor, entrégate como se entregó Cristo. El resto déjaselo a Él. Hazlo por amor a Dios, no para alcanzar puestos o cargos en la iglesia, o para que te reconozcan los hermanos y te ensalcen como si fueras un Dios, sino con humildad de corazón y por amor al Señor. Imitemos a estas mujeres, hermanos.
Imitemos a Miriam, imitemos a la Madre de Jesús, imitemos a María Magdalena, a María Salomé. Preguntémonos, ¿qué hemos dejado atrás? ¿Qué hemos sacrificado? ¿En qué lugar estamos sirviendo al Señor? ¿Hasta dónde nuestro compromiso? ¿Cuánto amamos a Cristo? Hermanos y amigos, cuanto más le amemos al Señor, más le serviremos. Estas mujeres estuvieron presentes en la muerte de Jesús. Cuando todos los apóstoles, menos el apóstol Juan, le abandonaron en la crucifixión, ellas permanecieron al lado del Señor, viendo el sufrimiento, viendo el dolor que Jesús estaba experimentando por amor a ellos. Nosotros también tenemos que estar presentes en los negocios del Señor. Prediquemos siempre su palabra, hermano. Ahora miren el segundo punto de poeta y cantora. Seamos como Miriam, seamos espontáneos, busquemos la sabiduría, esos dones preciosos que son un hermoso regalo que Cristo nos da. Ella tuvo hermosos dones, el don de profecía. Recuerda que profetizar es también anunciar la palabra de Dios. Y nosotros estamos encargados por Dios de anunciar su segunda venida. Prediquemos el advenimiento de Jesús. Es hora de decirle al mundo que pronto viene Jesús. Que vengan arrepentidos ante Él para que no perezcan por la ira de Dios. Pongamos de manifiesto nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro dominio propio como lo hizo Miriam, cuando siguió la canasta de junco para ver el destino final de su hermano Moisés. Sé valiente como Miriam. Miriam se atrevió a decirle a la hija del faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza hebrea para que te lo críe? Mire esa sabiduría, mire esa fe de Miriam. Eso ayudó a la salvación del libertador Moisés. Eso debe ser la prueba de nuestra fe, hermanos. El carácter, el dominio propio, la fe en Dios, la valentía, el amor, la sabiduría. Estemos en constante oración con el Señor. Preparémonos para desafiar el decreto de la ley dominical que viene pronto. Tenemos que estar preparados para eso. ¿Y cómo resumimos el punto número 3? Evitemos criticar a los hermanos. Ya lo dijimos anteriormente. Dios es el único que juzga. No sea que perezcamos como Coré y su familia. Dios sabe a quién designa en cada uno de los puestos de la iglesia. Y si alguno está contaminando a los hermanos con teorías que no están acordes con la palabra de Dios, oremos mucho por él. Recuerda que el orgullo trae como consecuencia el descontento de Dios. Si tú eres pastor, dedícate a ser pastor. Si tú eres cantor, escribe himnos y haz del canto una prédica a nuestro Dios, cada uno con el don que Dios ha entregado. Y usted, mi querido amigo, venga pronto a Jesús. No esperes más. Él está preparando una hermosa boda y la esposa se está preparando para recibirlo. Ella está dispuesta a cualquier sufrimiento, cualquier desaire, cualquier aflicción para estar con su esposo. Y hoy te hace una cordial invitación. Acéptala para que seas bienvenido en las bodas del Cordero. Lo único que tienes que hacer es decir: Señor, acepto tu invitación. Yo quiero estar en tu boda. Ven a Cristo. No tardes, hermano. El tiempo de la gracia pronto se va a acabar. Y es allí donde será el crujir de dientes, dice el Señor. Cristo te llama ahora. No demores. Acepta la invitación. Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de vosotros, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado. Hacemos la invitación este sábado. Vamos a estar todo el equipo misionero que hemos dedicado nuestra vida al servicio del Señor orando por ti. Te invito también, si quieres hacerlo. Vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a hacer un trabajo de predicación intensiva. Ya lo estarás viendo colgado aquí en este programa que estamos llevando con mucho cariño. Estamos realizando un trabajo con mucho amor y es Dios a través de sus ángeles quien da las fuerzas necesarias para seguir adelante, para no decaer, porque eso nos compete a nosotros. La palabra de Dios dice: ocupaos en vuestra salvación, que no
cunda, que no invada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro hacer otro pensamiento más que el que involucre a la salvación de las almas, como una vez fue rescatada nuestra vida. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz, la bendición del Señor esté contigo, con tu hogar, con tus seres queridos. Nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, la próxima semana. Siempre con este propósito, este ánimo de que todos, unos a otros, pongamos la mano en el arado, nos animemos y sigamos trabajando. La iglesia sigue latente, la predicación sigue viva. Amén. Bendito Padre, gracias por esta oportunidad. Bendice a cada uno de tus siervos. Donde estén, en las circunstancias que estén atravesando, haga memoria, Señor, por favor. Ten misericordia, Padre mío, que lo necesitamos tanto. Permite confiar en tu palabra que dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 y a ti no te tocarán. Bendito Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.